Hola, ¿cómo les va? ¿Qué podía salir de la mezcla entre Vince Clarke y Alison Moyet? Una maravilla. No te vayas. Hoy estamos con Yazoo. A ver. Yazoo hizo lo mismo que Erasure. Hizo lo mismo que los Pet Shop Boys. Hizo lo mismo que un montón de bandas. Mezcló la grasada inglesa con la sofisticación inglesa. Hizo grasada. Grasada total. Y de repente entra la voz de Alison Moyet y se termina la grasada 100%. ¡Ojo! Tenés que hacer una línea de teclados como la de Situation o la de Don't Go. No es fácil. O la de Domino Dancing. Son tan grasas que son perfectas. Grasada total, cumbia. Pero es cumbia inglesa. Y cuando entra la voz de Neil Tennant o cuando entra la voz de Alison Moyet, vuela el mundo en pedazos, porque son maravillas lo que hacen con la voz. Lo mismo con Andy Bell. Entonces te voy a mostrar todo lo raro que tengo de Yazoo hoy. Vamos a empezar por esto. Editado el 21 de abril del 2018, 500 copias solamente, salió para el Record Store Day. Vamos a sacarle el plastiquito, el sticker. Podía fallar. Y es Situation con las mezclas de François Kevorkian. Suena... Ni te cuento lo que suena esto. Es un 180 gramos. Suena que te revienta la peluca. Esto trae una versión que es la More Dub, que en teoría was unreleased. Nunca antes había salido. Esto trae 4 mezclas, que es la 12 Remix, la US Dub, la Deadline Mix y la More Dub. Bueno, acá lo tenés. El 12 de mayo del 2018 vuelve Yazoo con un montón de reediciones de un montón de cosas. Y la primera que yo me compro es esta, Nobody's Diary. ¿Qué trae? Una mezcla de Andy Bell y Jay-Z Remix, la original remasterizada y una de Koshi and Hush Remix. Está buenísimo. Me encantó que usaron más de la misma onda del Upstairs at Eric's. El vinilo viene tal cual como la mayoría de los vinilos de Yazoo. Las mezclas están buenísimas y te vuela la peluca esto. Está buenísimo. El mismo año, pero unos días después, sale esto. Más remixes para nuestro corazón. Esto se llama el Reconnected y tiene Situation, la Hercules and Love Affair Remix, Goodbye 70s, Blacklight Odyssey Remix, Ode to Boy, trae la Dash Shadow Rework y Winter Kills, Electronic Periodics Subpiano Remix. La mayoría de estos remixes están re buenísimos. Es decir, me pareció bastante respetuoso. No me gustó tanto la mezcla de Hercules and Love Affair porque no es una canción fácil de remixar, Situation y Don't Go. Son dos canciones difíciles de remixar porque ya tienen mezclas hechas por los mejores. Entonces, ¿cómo haces para superar eso? Yo me acuerdo cuando salieron las mezclas de Todd Terry, todo es una cosa horrible. Eso, pero ¿sabes cómo lo esquipié? ¡Horrible! Pero bueno, esto es su disco para recontra tenerlo. Unos días después también sale la caja de Yazoo. Que tiene todo, básicamente. Trae remasterizado el Upstairs at Eric's. Qué buen nombre para un disco. Viene con un super libro, re grueso. You and Me Both. También remasterizado. Un disco con B-Sides en un disco 1 y el DVD con todos los videos y en vivo en la BBC. Viene así y así. Los videos se ven buenísimos y los remixes están... Bueno, ya sabes. Y después viene con un super libro que va a ser difícil mostrártelo porque es muy chiquitito.
Pero es una hermosura de libro con un montón de información. Y con un montón de fotos re buenísimas. Es decir, como decimos en Argentina, metieron toda la carne al asador. Toda. Bueno, yo los fui a ver a ellos en vivo cuando se juntaron para la gira. Y realmente fue como ir a escuchar el disco. Porque las versiones eran exactas a la versión del disco. Y me pareció como que podrían haber hecho algo un poco más complejo, ¿no? Te quedabas como con las ganas de... Man, ¿me vas a hacer Situation 3 minutos 40? Es decir, haceme algo... No. Y después, bueno. Esto, man. Me compré obviamente la que va, ¿no? Esto es todo dorado. Esto también. Y te voy a mostrar lo que trae. Primero, vinilo número 1, Afters at Eric's. $180 gramos, una bestia. Una super bestia. Obviamente You and Me Both con el nuevo artwork. Vinilo 180 gramos. Brutal. Después viene vinilo de remixes. ¿Sabes cómo suena este vinilo? ¡Wow! Es una absoluta bestia. Me tenté tantas veces cuando pasaba música de llevarlo para poner los remixes de acá, pero man, no puedo usar este vinilo para pasar música bajo ningún punto de vista. Y después el vinilo que trae las John Peel Sessions y las David Jensen. Es decir, esto es brutal, es impagable. Y después vamos con las cositas que trae los regalilios, ¿no? Litografía de You and Me Both. Completamente virgen, sin ningún nombre. Estas cosas en CD no existen, man. No existen estas fotos. Tienen que estar en este tamaño. El día que yo me compre mi casa voy a tener todas las paredes llenas de estas cosas. Esto venía en la parte de atrás de la caja, cuando estaba termosellada. Sobrecilio, que adentro vienen como Polaroids. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo yo haría para exhibir esto sin sentir que estoy mutilando la edición? Si yo pondría esto encuadrado, esta edición no estaría incompleta. Es una pelea interna, man. Bueno, esto no sé si te lo voy a poder mostrar propiamente por el tamaño brutal que tiene, pero... Bueno, te figuras el tamaño, man, ¿no? Eran los pósters promocionales cuando salieron los discos. Claro, esto viene de los dos lados. ¿Cómo hago? Lo tengo que tener en una ventana interna para
que esté, viste, como en el cine. No sé. Yo a veces tengo esa lucha interna de decir, si yo tendría mi casa, yo exhibiría todo esto y mutilaría las ediciones, porque la edición ya de por sí no le estaría faltando algo. ¿Lo haría? ¿No lo haría? Es una pelea interna que tengo todo el tiempo. ¿Qué te puedo dejar de los links de esto? No lo sé. Voy a buscar qué es lo que está disponible, porque estas cajas Kiss Goodbye hace un montón de tiempo. Esta caja es suerte y los vinilos suerte. Entonces lo más probable es que tengas que ponerte el traje de buzo, las patas de rana y tirarte de cabeza a buscarlos por algún lugar de la red, ¿no? Pero bueno, te lo quería mostrar porque Yazoo es una banda que me han pedido un montón, junto con Camouflage. Así que nos vemos la semana que viene.